Me casaré con quien consiga que mi hijo vuelva a hablar, declaró el millonario, recién viudo. En un momento inesperado, ante sus propios ojos, lo imposible se hizo realidad con la llegada de la limpiadora. Nuestras historias han viajado lejos. ¿Desde dónde nos ves hoy? Compártelo con nosotros en los comentarios. La frase de Teron Monteiro, cargada de esperanza, resonó en la sala abarrotada. A sus 42 años, el empresario presentaba unas ojeras marcadas y una mirada desolada, como si una parte de su esencia se hubiera apagado con la pérdida de su esposa. Hace 6 meses, ajustó el micrófono, con un ligero temblor en la mano. Estoy ofreciendo la mitad de mi fortuna, declaró. No es una broma, no es una campaña, es desesperación. Su voz se quebró en la última palabra. Los flashes de los fotógrafos iluminaban su rostro abatido mientras los periodistas gritaban preguntas. Una voz única y caótica. Teron levantó la mano, tratando de silenciar el clamor. Mi hijo Cayo tiene 5 años. Desde la muerte de su madre, no ha pronunciado una sola palabra. Todos los especialistas a los que he acudido afirman que no hay ninguna anomalía física en él. El problema reside en emocional, psicológico. Respiró hondo. Ya he probado todas las opciones. Médicos de renombre, terapias alternativas, hipnosis, música, nada ha surtido efecto. Simplemente se ha aislado. Una periodista pelirroja levantó la mano. Señor Monteiro, ¿no cree que está utilizando el dolor de su hijo como un espectáculo? El rostro de Terón se endureció. Creo que estoy utilizando los medios que tengo a mi disposición para ayudar a mi hijo. Recursos financieros e influencia. Si eso le parece un espectáculo, lo siento. Para mí es la última alternativa. Al retirarse del escenario, su asesor, Rodrigo, lo detuvo. ¿Por el brazo? ¿Está seguro de eso? Eso atraerá a charlatanes, pero también a personas cualificadas que quizá nunca hubiéramos encontrado. Teron respondió, aflojándose la corbata. Y, además, ya hemos probado su enfoque con la descripción. No funcionó en el coche. De vuelta a casa, Terón observó por la ventana oscurecida. São Paulo vibraba ahí fuera, pero él se sentía alejado de todo. Su teléfono no dejaba de sonar, con llamadas de amigos, familiares y periodistas, pero las ignoró todas. Los primeros concursantes ya tienen sus horarios programados. Para el día siguiente, anunció Rodrigo, mientras miraba su tableta. 3 terapeutas, 2 médicos y una especialista en comunicación infantil. Terón asintió sin prestar atención. Su mente estaba lejos, solo en su casa con la niñera, encerrado en su propio mundo silencioso. Parecía que el niño había levantado una barrera invisible a su alrededor. Terón podía verlo, pero se sentía incapaz de conectar con él. La mansión, con sus amplios jardines, estaba demasiado vacía para solo 2 personas. Al llegar, subió directamente a la habitación de su hijo. Cayo estaba sentado en la alfombra, ordenando. Pequeños carritos alineados en fila perfecta. Ni siquiera apartó la mirada cuando entró su padre. «Hola, hijo», dijo Terón con ternura, acomodándose a su lado. Cayo siguió ordenando los carritos como si estuviera en un mundo propio. «Hoy he hecho algo, o puede que no te guste, pero es para ayudarte. Solo necesito volver a oír tu voz. Solo quiero que vuelvas conmigo». Por un instante, los pequeños dedos del niño se quedaron congelados en el aire. Por un momento, Terón sintió una dolorosa esperanza, pero entonces Cayo simplemente cogió el otro cochecito y lo añadió a la fila, con el rostro inexpresivo. Después de acostarlo, Terón fue a su despacho y se sirvió una generosa dosis de whisky.
Las luces de Sao Paulo brillaban a través de la ventana panorámica. Su móvil mostraba 57 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La noticia se había difundido como la pólvora. Abrió el cajón del escritorio y sacó una foto. Cristina sonreía con Cayo en su regazo, ambos en la playa. El niño tenía la cabeza echada hacia atrás, riendo. El eco de esa risa permanecía grabado en la memoria de Teron. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó, mirando la foto. ¿O la desesperanza me ha cegado demasiado? La imagen no respondió, pero la sonrisa de Cristina, estampada allí, le dio una fuerza inesperada. En ese hospital, mientras le sostenía la mano, había jurado cuidar de su hijo, y ahora esa promesa era lo único que lo mantenía en pie. «Conseguiré traerlo de vuelta», murmuró con convicción, cualquiera sea el precio. El ara se detuvo ante el escaparate de la tienda de electrónica, la mirada fija en los varios televisores que transmitían el mismo canal de noticias no era algo que le interesara habitualmente, pero el titular en la barra inferior de la pantalla lo dejó atónito. Millonario ofrece matrimonio y fortuna a quien haga hablar de nuevo a su hijo. La ligera lluvia de Sao Paulo mojaba su cabello, pero no le importaba. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que hablaba por el micrófono, cuya postura rígida contrastaba con la angustia evidente en su mirada. «Dios mío», murmuró. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no fue nada. La sensación de frío de la tarde se intensificaba. El rostro del niño apareció por un instante en la pantalla, con ojos sin vida y una mirada distante. El ara reconoció esa mirada. Ya la había visto en los ojos de su propia hija al comienzo de la enfermedad que la consumía. Siguió adelante, con la cabeza gacha y la mente agitada. La bolsa de limpieza le aplastaba el hombro, un recordatorio de que tenía que limpiar otro apartamento antes de volver a casa. Hace 5 años, su vida era completamente diferente. Era reconocida como intérprete de lengua de señas. Organizaba conferencias importantes, ayudando a personas sordas a conectarse con el mundo. Vivía en un apartamento modesto pero acogedor, con su hija, Sofía. Pero su vida cambió con los diagnósticos. Una cardiopatía rara, tratamientos costosos, la baja médica que se convirtió en despido, el agotamiento de los ahorros y finalmente el funeral que tuvo que pagar vendiendo todo lo que tenía de valor. Hoy, a sus 37 años, limpia casas para garantizar su supervivencia, de intérprete a limpiadora, de madre a nada. A través de la entrada de servicio, accedió al edificio de lujo y subió hasta el piso 12. Mientras limpiaba, su mente volvía incesantemente a la noticia, al hombre desesperado y a su hijo taciturno. En el metro, abarrotado en su viaje a casa, buscó más detalles en su teléfono móvil. Su nombre, Terón Monteiro, resonó en su memoria. Propietario de una de las mayores empresas tecnológicas del país. La pérdida de su esposa, 6 meses antes, por una rara cardiopatía congénita, la dejó aturdida. El ara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La misma enfermedad que se había llevado a Sofía era una coincidencia aterradora. En su modesto apartamento, en las afueras, abrió el armario y sacó una caja de zapatos. En ella guardaba los vestigios de su vida pasada, fotos de Sofía, su tarjeta de intérprete, diplomas de cursos y, en el fondo, un recorte de periódico sobre un congreso especializado en cardiopatías raras. Con manos temblorosas, hojeó la lista de ponentes y allí estaba, entre los médicos,
La doctora, Cristina Monteiro, cardióloga pediátrica y esposa de Teron, la madre del niño que no hablaba. Elara se acomodó en el borde de la cama, sintiendo la sensación de esa conexión invisible. Recordó vagamente a la doctora, una mujer atractiva y dedicada a su profesión, el tipo de doctora que realmente se preocupaba por los pacientes. De repente, su móvil vibró, mostrando una notificación de una página web de empleo en la que estaba inscrita. Había surgido una nueva oportunidad: limpiadora para una mansión en los jardines. Se requería experiencia y una descripción detallada. Excelente salario. Al ver la dirección, sus dedos se inmovilizaron en la pantalla. Era la mansión de Teron Monteiro. Contempló la foto de Sofía en su mesita de noche. Su hija irradiaba felicidad, con una brillante sonrisa en los labios, ojos llenos de vida, sin darse cuenta de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena fina. «¿Qué te parece, cariño?», le preguntó Lara a la fotografía. «¿No será demasiado?». El apartamento vacío respondió con silencio, pero en su interior, algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a agitarse. No era esperanza, ya no se permitía sentir eso. Era una convicción, un propósito. No se engañaba con la propuesta del millonario. El matrimonio y el dinero no le atraían, pero aquel joven, atrapado en silencio, Elara se preguntó si tal vez ella podría ayudarlo de una manera única, algo que nadie más podría hacer. Respiró hondo y envió su currículum, dejando de lado su experiencia como intérprete. A todos los efectos, no era más que otra limpiadora en busca de empleo. Al atravesar las puertas de hierro de la mansión, Elara se sintió minúscula ante la grandiosa estructura de cristal y hormigón. Jardines impecables, cuidadosamente mantenidos, pero sin individualidad, como si hubieran sido extraídos de un catálogo. La ama de llaves, Dona Matilde, una mujer de 60 años y semblante austero, la recibió. Al entrar con los empleados, el señor Monteiro le explicó mientras la conducía por los pasillos. «El señor exige discreción total», dijo. «Nada de lo que vea o escuche aquí debe traspasar los límites de estas paredes. Ni fotos, ni chismes». «Entendido», respondió ella, de forma concisa. «Hay una cosa más». Matilde se detuvo y se volvió para mirarla. «El niño está debilitado. Si lo oye, mantenga la distancia. No intentes acercarte a él. No intentes establecer contacto. Desde el anuncio del jefe, nos persiguen personas que solo quieren aprovecharse de la situación, y él está mostrando mucha protección hacia su hijo». Elara respondió con semblante impasible. «Solo estoy aquí para limpiar». La mansión era colosal, con 3 plantas, 6 habitaciones, piscina interior y exterior, sauna e incluso un gimnasio privado. Durante el recorrido que Matilde realizó por cada habitación, Elara notó algo inusual. El lugar estaba impecablemente decorado, pero emanaba la sensación de una casa modelo, desprovista de vida personal. No había registros de momentos especiales en las paredes, dibujos de niños en la nevera, ni juguetes esparcidos por el suelo. «La habitación del niño está al final de este pasillo», añadió Matilde. Matilde señaló una puerta cerrada en el segundo piso. «¿Te encargarías de limpiarla? Cuando él no está, la niñera lo lleva a terapia todas las mañanas». «¿Dónde está la habitación del señor Monteiro?», preguntó Elara. «En el último piso, pero casi nunca está en casa. Trabaja hasta tarde y solo vuelve para dormir». Elara comenzó sus tareas por el primer piso. La casa estaba impecablemente limpia, como si nadie la habitara.
Al pasar un paño por una mesa de centro de gran valor, escuchó un sonido sutil. Al darse la vuelta, vio una pequeña figura parada en la puerta de la sala. Cayo la miraba con los ojos muy abiertos y sin expresión. Llevaba un pijama de superhéroe. Aunque ya eran más de las 10 de la mañana, Elara se quedó parada, sin saber muy bien cómo actuar. En la mano derecha, un pequeño muñeco de madera. Elara se quedó paralizada. El protocolo indicaba ignorarlo, pero la intensidad de la mirada del niño le impedía volver al trabajo, como si fuera invisible para todos, menos para ella. «Hola», murmuró amablemente. «Tú debes de ser Cayo. Yo soy Elara, la asistenta doméstica». El niño no respondió. Permaneció inmóvil, clavándole la mirada, o tal vez mirando más allá de ella, como si viera algo que nadie más podía percibir. «Cayo». Una voz estridente rompió el silencio. En ese momento, una niñera, una mujer delgada con el pelo rubio recogido en un moño estricto, apareció detrás de él. «Deberías estar cambiándote. Tenemos terapia en 20 minutos», afirmó, lanzando una mirada de desconfianza a Elara. «¿Quién eres tú?» «Soy la nueva limpiadora. Empecé hoy», respondió Elara. Amanda, como se presentó la niñera, tiró suavemente de la mano de Cayo. «Vamos, cariño, es la hora», dijo. El niño se dejó llevar sin resistirse, sin mostrar ningún sentimiento. Pero antes de salir de la sala, Cayo miró atrás por última vez, y Elara sintió un nudo en el pecho. No era la mirada de un niño, sino ojos que cargaban el peso de demasiadas experiencias vividas, de sensaciones demasiado intensas. En las horas siguientes, recorrió la casa mientras ordenaba. En la biblioteca del primer piso, descubrió una fotografía escondida entre los libros. Theron, Cristina y Cayo, irradiando felicidad en alguna playa. El niño de la foto, con una mirada radiante y una amplia sonrisa, parecía un completo desconocido en comparación con el que ella había conocido. Al final de la tarde, cuando terminó de limpiar la oficina de Theron, él llegó. Elara oyó que se abría la puerta de entrada y voces que resonaban en el vestíbulo. «¿Ha habido algún progreso?», preguntó. La voz de Theron denotaba tensión. «No, señor», respondió Amanda. «El profesional nos ha recomendado que tengamos paciencia». «¿Paciencia?», replicó él con una sonrisa irónica. «Es lo único que llevo oyendo desde hace 6 meses». Elara siguió limpiando, intentando seguir la conversación, pero era imposible no percibir la angustia y la tristeza en su tono de voz. La puerta de la oficina se abrió y Theron apareció, pareciendo sorprendido al verla. «Lo siento», dijo Elara apresuradamente. «Ya estoy terminando». Él la observó por un momento. Era más imponente de lo que parecía en televisión, con hombros anchos que ahora ostentaban la carga de «¿Eres nueva aquí?» «Sí, señor. Empecé a trabajar hoy». Él solo asintió distraídamente, dejando caer la carpeta sobre la mesa. Matilde detalló las normas. «Sí, descripción completa. No se acerque a su hijo». Theron la miró fijamente, con sus ojos cansados pero perspicaces. «No es nada personal, solo intentamos protegerlo». «Lo entiendo perfectamente». Algo en su respuesta le hizo observarla con más atención. «¿Tiene hijos?». La pregunta dejó a Elara desconcertada. Un nudo se le formó en la garganta. Tenía una hija. «Ya no está aquí». El rostro de Theron se relajó por un instante, y una expresión de reconocimiento se cruzó entre ellos, la comprensión mutua del dolor más profundo imaginable. «Lo siento», afirmó, y su voz transmitía sinceridad. «Yo también», respondió Elara, con un tono suave, mientras recogía sus pertenencias. Al despedirse y salir de la oficina,
Su corazón latía con fuerza, no solo por la breve interacción, sino porque, por un instante, había vislumbrado algo más allá de la máscara del atormentado millonario. Había visto a un padre desolado tratando de arreglar algo que parecía irreparable, y esa certeza, más que cualquier otra, la convenció de que estaba en el lugar adecuado. Pasaron 2 semanas. El Ara estableció una rutina en la mansión Monteiro. Llegaba a las 8, después de que Teron se hubiera ido al trabajo, y se marchaba a las 4, generalmente, antes de que él regresara. Rara vez se cruzaba con él, salvo en ocasiones en las que él regresaba antes de lo previsto o los fines de semana en los que trabajaba desde casa. Cayo, sin embargo, era una presencia constante en su día a día. El niño parecía moverse hacia ella, como si fuera atraído por una fuerza invisible, apareciendo sin hacer ningún ruido. En las habitaciones que ella limpiaba, nunca hablaba, nunca sonreía, pero lo observaba con esos ojos profundos y vacíos, que parecían absorber cada detalle. El viernes, mientras el Ara limpiaba la sala, sintió su presencia. Se dio la vuelta y allí estaba Cayo, inmóvil en la entrada, como una pequeña figura etérea, con su inseparable muñeco de madera. «Hola, Cayo». Lo saludó amablemente, como siempre hacía. No esperaba respuesta y, como de costumbre, no recibió ninguna. Continuó pasando el plumero por las estanterías, atenta al hecho de que él la observaba con atención. Hoy había un cambio en el aire. Parecía más inquieto, alternando el peso de un pie al otro. Al estirarse para coger una estatuilla en lo alto de la estantería, el Ara oyó un leve ruido detrás de ella. Al darse la vuelta, vio que Cayo había tirado su juguete. El niño miraba fijamente el juguete caído en el suelo, sin ningún indicio de intención de recogerlo. Su expresión era neutra, sin mostrar frustración ni tristeza ni ninguna otra emoción. El Ara dudó. Las directrices eran irrefutables: mantener la distancia. Pero había algo profundamente desolador en esa situación. Él, el niño y su único juguete estaban separados por una distancia minúscula, pero una barrera insuperable los dividía. Poco a poco se acercó y tocó el muñeco de madera. Era un pequeño aviador, desgastado por el uso constante, con la pintura descascarillada en algunos puntos. En lugar de simplemente devolvérselo, el Ara se agachó hasta quedar a la misma altura que Cayo. Sostuvo el muñeco en la palma de su mano abierta y con un simple gesto en lengua de signos le dijo: «Amigo», susurró moviendo la mano. Eso se traduce como amigo en lengua de signos. Cayo se quedó en silencio, pero un nuevo brillo apareció en sus ojos, un enfoque que antes no existía. Fijó la mirada directamente en las manos de ella y por primera vez en su rostro. El Ara sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. En esa mirada, por un instante, reconoció a su Sofía, la misma fragilidad, la misma búsqueda silenciosa de unión presente en los días en que la enfermedad la dejaba incapaz de hablar. Atentamente, el Ara le ofreció el muñeco. Cayo lo recibió, sus dedos deslizándose sutilmente por los de ella. No dio las gracias, no esbozó una sonrisa, pero no huyó como solía hacer después de sus gestos. Las interacciones eran escasas. Él la observaba como si esperara algo más. Inspirada, el Ara hizo otra señal. «Juguete», afirmó, mostrando el movimiento. El niño lo observó atentamente. Para su sorpresa, levantó su manita e intentó copiar la señal. El movimiento era torpe, pero tenía una intención clara. El Ara contuvo la respiración, temerosa de interrumpir el momento.
Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que el niño podía oírlo. Así es, murmuró. Sonriendo, él respondió, «Muy bien». La puerta de la sala se abrió bruscamente, asustándolos a ambos. Amanda, la niñera, apareció con una mirada inquisitiva. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, fijando su mirada en el ara y luego en Cayo. «Él tiró el muñeco», explicó el ara rápidamente, levantándose. «Solo se lo estaba devolviendo», añadió. Amanda frunció el ceño. La señora Matilde explicó las reglas, ¿no?, preguntó. «Lo sé, lo siento», respondió el ara. «No me pareció correcto ignorarlo», se justificó. Amanda tomó entonces a Cayo de la mano. «Aquí tienes, querido. Ha llegado la hora de la merienda». Cayo se dejó llevar por la situación, pero miró hacia atrás, hacia el ara. Y en esa mirada algo nuevo se manifestó, una chispa, un reconocimiento. Más tarde, cuando el ara organizaba sus materiales de limpieza en el armario del sótano, la señora Matilde apareció con expresión seria. «Amanda me ha contado lo que ha pasado hoy», declaró con severidad. «Tengo que recordarle que su trabajo aquí es limpiar, no interactuar con el niño. Él tiró un juguete y yo solo le ayudé. No es su responsabilidad ayudarle. Hay profesionales designados para esa tarea». El ara sintió La irritación aumentaba. Personas contratadas para recoger un juguete caído. ¿No es absurdo? «¿Qué es absurdo?», Matilde replicó. «Es insensato que una empleada cuestione las reglas de la casa donde trabaja, teniendo en cuenta los hechos». «¿Qué hechos?». «El niño está traumatizado. El padre está dispuesto a pagar una cantidad exorbitante a quien le ayude. ¿De verdad cree que somos tan ingenuos como para no ver lo que puede estar pasando aquí?». El ara sintió que su cuerpo se incendiaba. «¿Está insinuando que yo estaría...?». Intentando acercarme a él. Él la despidió por motivos económicos. Le sugerí que permaneciera en el puesto si quería conservar el empleo. Cuando Matilde se marchó, el ara se apoyó en la pared y respiró hondo para calmarse. No importaba lo que los demás pensaran de ella. Lo que realmente importaba era ese breve instante con Cayo, la primera sensación de conexión. En el pequeño muñeco de madera, el ara había visto el último vestigio del niño con su vida pasada, al igual que la caja de recuerdos de Sofía lo era para ella. En ese momento en que sus miradas se cruzaron, algo se reconoció entre ellos. Dos almas cargadas de profundas marcas. La pérdida se reflejaba en sus ojos, encontrándose en su propio dolor. «No voy a renunciar a ti», susurró al pasillo silencioso, una promesa dirigida a sí misma, no a Cayo ni a Theron, sino a su propio corazón, que aún se aferraba a la esperanza. El domingo, la mansión vibraba con una energía inusual. El ara llegó al trabajo y se encontró con coches aparcados en la entrada. Matilde la recibió con una mirada seria y unas instrucciones claras. «El señor Monteiro recibe invitados hoy. Manténgase alejada del comedor y de la biblioteca hasta que termine el almuerzo. Después, limpie todo rápidamente». «¿Quiénes son los invitados?», preguntó el ara, con más énfasis en su pregunta. La curiosidad la impulsaba, pero la necesidad la frenaba. Matilde dudó. La madre del señor Monteiro y varios médicos, muchos médicos, se encontraban en la planta baja. Mientras limpiaba las habitaciones de la planta superior, el ara oía voces procedentes de abajo, cargadas de seriedad, con un tono profesional, a veces incluso elevado. Trabajaba con cuidado, esperando el momento oportuno para bajar.
Al acercarse a la escalera, vio a Cayo sentado en el último escalón, fuera del campo de visión de los adultos que estaban en el comedor. Sostenía el muñeco de aviador contra su pecho, moviéndose mecánicamente hacia adelante y hacia atrás. Elara dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Luego, con movimientos suaves, se sentó a su lado, manteniendo una distancia considerable. «Hoy hay mucha gente, ¿no crees?», murmuró. Cayo no respondió, pero su movimiento de balanceo disminuyó sutilmente. Ella continuó en voz baja. «Cuando me siento rodeada de mucha gente, a veces necesito un espacio solo para mí para calmarme». A continuación, imitó el acto de respirar en lenguaje de signos, inspirando y exhalando de forma expresiva. El niño observó el movimiento de sus manos y, para su propia sorpresa, intentó imitarlo. Señal, inspirando profundamente, tal y como había hecho antes. El corazón de Lara se aceleró. Era la segunda vez que él respondía a uno de sus gestos. Ella ansiaba mostrar más, transmitir más, pero entendía que se estaban exponiendo a un gran peligro solo por estar juntos. «Cayo». La voz de Amanda resonó por el pasillo. «¿Dónde estás? Tu abuela quiere verte». Elara se levantó bruscamente. «Tengo que irme», le susurró al chico. «Pero no te olvides de respirar, ¿vale?». Se retiró apresuradamente, fingiendo limpiar un jarrón en el momento en que Amanda llegó con Cayo de la mano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la niñera con aire desconfiado. «Mi trabajo», respondió Elara serenamente, levantando el plumero. Amanda frunció el ceño, pero no dijo nada más, y se llevó a Cayo escaleras abajo. Más tarde, cuando los invitados ya se encontraban en la biblioteca, Elara aprovechó para limpiar el comedor, y al pasar por la puerta entreabierta, no pudo evitar escuchar la discusión. «Teron, tienes que ser pragmático», afirmó una voz femenina, cargada de firmeza y aristocracia. «Esa propuesta pública es humillante. Está llamando la atención de todo tipo de falsos profetas hacia mi nieto». «Mamá, ya hemos hablado de esto», respondió Terón, con voz cargada de agotamiento. «Estoy explorando todas las posibilidades». «¿Y qué hay del nuevo tratamiento que propuso el doctor?». «¿Ferreira?», preguntó otra voz. «Hay un centro en Suiza, con más medicamentos y más exámenes». Teron interrumpió la conversación. «¿Ya pasó por esa experiencia? Todos dicen lo mismo. Está físicamente perfecto. Entonces, ¿será algo psicológico?», insistió la madre. «Si el problema es psicológico, necesitamos especialistas cualificados, no falsas esperanzas ofrecidas por cualquiera que se presente». Elara se acercó un poco. Sin embargo, la curiosidad pudo más que ella. «Señora Monteiro», dijo una voz masculina, que ella creyó que era la del médico. Su nieto había sufrido un trauma profundo con la pérdida repentina de su madre. Según el médico, su cerebro se defendía silenciándose. «Necesitábamos paciencia y persistencia», afirmó. «Ya han pasado 6 meses», respondió Teron, con voz cargada de desánimo. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Elara, mientras se movía para reanudar su trabajo, pero su paño de limpieza se deslizó y cayó al suelo con un golpe sordo. La conversación dentro de la biblioteca se detuvo. La puerta se abrió completamente, revelando a Terón, su madre, una mujer elegante, de cabello gris, y 3 hombres trajeados que parecían médicos. Todos la miraron. «Lo siento», murmuró, agachándose para recoger el trapo. No quería interrumpir. La madre de Terón la examinó de arriba abajo con una mirada fría y evaluadora. «¿Quién es esa?». «¿La nueva limpiadora, mamá?», respondió Teron distraídamente. «¿Nueva? ¿Desde cuándo?».
Los ojos de la señora Monteiro se entrecerraron. Desde hace unas semanas, casualmente, tras su anuncio público, se volvió hacia su hijo. ¿Has comprobado sus antecedentes? Elara sintió que le ardía la cara de vergüenza. Mamá, por favor, dijo Theron con aire avergonzado. Matilde se encarga de esas cosas. ¿Y a Matilde no le pareció extraño contratar a alguien nuevo justo ahora, señora? Uno de los médicos intervino suavemente. Nos estamos desviando del tema. La madre de Theron lanzó una última mirada recelosa a Elara antes de volver a la biblioteca. Theron dudó en la entrada, como si tuviera algo que decir, pero solo asintió con la cabeza y entró junto a los demás, cerrando la puerta tras de sí. Y Lara, ella, continuó con su trabajo, con las manos temblando sutilmente. No era la primera vez que la trataban como si fuera invisible, o peor aún, como una amenaza, por ser empleada doméstica, pero esta vez la sensación era más aguda, porque sabía que podría contribuir si solo le dieran la oportunidad. Más tarde ese mismo día, cerca del final de su turno, Theron la encontró en el pasillo, aparentemente incómodo. «Mi madre puede ser muy directa», comenzó. «No hace falta explicaciones». Elara respondió, manteniendo la mirada baja. «De hecho, sí hace falta». Respiró hondo. «Amanda me dijo que te vio intentando comunicarte con Cayo 2 veces». Y Lara se quedó paralizada. «Así que era eso, señor Monteiro. Solo que...» la interrumpió levantando la mano. «Las reglas se establecieron por una razón. Mi hijo está pasando por un momento extremadamente delicado. Tenemos especialistas, terapeutas y médicos trabajando con él. No necesitamos interferencias bien intencionadas que puedan confundirlo aún más». Algo dentro de Lara se rebeló contra la injusticia. Solo devolví un juguete. Había tirado algo y estaba solo en la escalera, aparentando nerviosismo por la cantidad de gente que había en la casa. «¿Qué has hecho exactamente?», preguntó Theron, con los brazos cruzados. Elara dudó. Me senté a su lado y le dije que, a veces, cuando hay mucha gente, es bueno simplemente respirar hondo. «¿Solo eso?», tragó saliva. Le mostré el gesto de respirar en lengua de signos. Theron abrió mucho los ojos. «¿Sabes lengua de signos?». «Sí». No quiso dar más explicaciones. «¿Por qué enseñar lengua de signos a un niño que oye normalmente?». «A veces», respondió Elara con cautela, «cuando las palabras se atascan dentro de nosotros, nuestras manos pueden ser nuestra voz». Una expresión de confusión e irritación se dibujó en el rostro de Theron. «No estamos hablando de sordera», afirmó. «Mi hijo ha elegido no hablar. Es una cuestión psicológica, no física». «Lo entiendo», dijo Elara. «No, no lo entiendes», replicó él, alzando la voz. «No conoce a mi hijo, no conoce nuestra situación. Por favor, respete las reglas de esta casa. Organícese, cumpla con sus tareas, pero mantenga la distancia». La distancia con su hijo la oprimía. Lara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se mantuvo firme. «Como usted quiera», murmuró. Cuando Theron se alejó, una lágrima finalmente resbaló por su rostro, no por su propio dolor, sino por la tristeza del niño silencioso que luchaba por respirar en un mundo que solo lo presionaba para que hablara. Habían pasado 3 días desde la conversación con Theron, y Elara había seguido las reglas al pie de la letra, ignorando por completo a Cayo, fingiendo que simplemente no estaba allí. Cada vez que él entraba en una habitación donde ella estaba trabajando, él recogía sus pertenencias y salía apresuradamente. La tristeza en sus ojos era innegable, pero ella no podía hacer nada
o al menos no debía. El miércoles, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó una conversación que provenía de la oficina de Theron. «No estamos avanzando», afirmaba un hombre con voz grave, posiblemente el terapeuta. «Cayo se está aislando aún más». Theron respondió con voz cargada de frustración. «¿Cómo puede suceder eso? Estamos probando todas las estrategias que usted recomendó. Según Monteiro, la recuperación de un trauma no es un proceso lineal, y su hijo parece estar. Se estaba formando un nuevo patrón preocupante: aislamiento total. Antes, Cayo, al menos, se comunicaba con gestos, señas, señalaba lo que quería. Ahora, todo eso había desaparecido. Elara sintió un nudo en el pecho. Reconocía que parte de la culpa era suya. Le había ofrecido a Cayo una forma de comunicación, una puerta de entrada, y luego la había cerrado bruscamente. Más tarde, ese mismo día, mientras Cayo estaba en terapia, ella limpiaba su habitación. Era un espacio amplio y elegantemente decorado, pero casi vacío de personalidad. No había ninguna ilustración, paredes austeras, pocos juguetes, ausencia del desorden típico de una habitación infantil. En la mesita de noche, Elara encontró una foto de Cayo con su madre. Cristina, con una sonrisa radiante, abrazaba a su hijo, que miraba alegremente a la cámara. Al sostener la foto, Elara sintió una conexión inexplicable con esa mujer desconocida, pero cuya ausencia ahora unía tantas vidas fragmentadas. En ese instante, tomó una decisión. Tal vez perdería su trabajo. Tal vez la acusarían de oportunismo, pero no podía ignorar a Cayo. Miró el reloj. Aún le quedaban 15 minutos. Antes de que Amanda regresara con él de la terapia, anotó rápidamente algunos signos básicos de lengua de señas en un bloc de notas, utilizando dibujos sencillos para ilustrar la ejecución de cada signo. Escondió el papel debajo de la almohada de Cayo. Al día siguiente, mientras limpiaba el pasillo, encontró el papel arrugado en el suelo, cerca de la puerta de su armario. Al abrirlo, se dio cuenta de que alguien, probablemente Cayo, había dibujado un pequeño avión junto a la palabra amigo. Su corazón casi se desbordó de felicidad. A partir de ese día, al principio, se estableció una comunicación secreta. Ella dejaba mensajes sutiles, con nuevos símbolos, en lugares donde solo Cayo los encontraría. Él le respondía con bocetos o intentos de escribir las palabras recién aprendidas. Sin hablar nunca directamente, ella cumplía su promesa de no comunicarse abiertamente con él. Pero juntos estaban tejiendo un vínculo. Una semana después, mientras Elara ordenaba su habitación, Cayo apareció por sorpresa. Ella rápidamente comenzó a guardar sus pertenencias, evitando el contacto visual con él. Pero entonces él encontró algo que lo detuvo en seco. Gesticuló con las manos de forma evidente. Fiquera miró a su alrededor, aprensiva. «No podemos», susurró. «Nos traerá problemas». Cayo negó con la cabeza e hizo otro gesto. «Por favor». Ella dudó y luego respondió con gestos. «Solo un minuto». El niño no esbozó una sonrisa, pero sus ojos brillaron. Le mostró su muñeco de piloto para que lo observara. «Amigo», señaló. «Sí», respondió ella con una tímida sonrisa. «Amigo». Luego señaló el corazón e hizo un gesto desconocido que Lara no conocía. Una señal de tristeza. Y las lágrimas inundaron los ojos de Lara. En sus ojos, él había aprendido la señal por sí mismo. Tal vez de uno de los libros que ella había visto en su estantería. «Entiendo», respondió ella con el mismo gesto. «Yo también siento tristeza a veces». Entonces,
Él señaló la fotografía de su madre en la mesita de noche y repitió la palabra triste. Elara, arriesgándolo todo, se acercó a él y le susurró: ¿Puedo contarte un secreto? Cayo asintió con la cabeza. Yo también perdí a alguien a quien quería mucho, confesó Elara. Mi hija, Sofía, era un poco más joven que tú. Elara respiró hondo. ¿Y sabes qué? Ella me ayudó a hablar de ella, incluso cuando el dolor era intenso. Sacó el móvil y le mostró una foto de Sofía. Esa era mi hija. Cayo contempló la foto durante un largo rato. Luego, para sorpresa de Lara, le cogió la mano y se la apretó suavemente. No era un signo en lengua de signos, sino un gesto de cariño universal. En ese momento, se abrió la puerta y apareció Amanda. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz cargada. Elara se puso de pie bruscamente. Apareció mientras me preparaba para salir. No entendió la situación. «¿No es lo que parece?», Amanda preguntó, fijando la mirada en el móvil que Elara sostenía. ¿Qué le estaba mostrando? Nada relevante y, creo, al señor Monteiro le gustaría saberlo. Elara guardó el dispositivo en su bolsillo. Haga lo que considere mejor. Salió de la habitación con el corazón acelerado, pero sin arrepentirse. Por primera vez desde la pérdida de Sofía, sentía que estaba haciendo algo realmente significativo. Estaba ayudando a una niña perdida a encontrar una forma de expresarse, aunque no fuera la expresión que todos deseaban. Esa noche, en su pequeño apartamento, Elara reflexionó sobre el peligro al que se enfrentaba. Probablemente la despedirían, tal vez incluso la demandarían. Si Teron la veía como alguien que estaba perjudicando a su hijo. Pero al recordar los ojos de Cayo cuando expresaba tristeza, no vacíos como antes, sino cargados de emoción genuina, reconocida y compartida, decidió que valía la pena cualquier coste. A continuación, buscó un pequeño libro infantil sobre emociones que había comprado de camino a casa. Era vibrante, lleno de personajes memorables que expresaban una variedad de sentimientos. En cada página, Elara pegó pequeños papeles con el signo equivalente en lengua de signos. Mañana, se susurró a sí misma, si todavía tengo trabajo. Para alivio de Elara, al día siguiente no la despidieron. Amanda, sin embargo, no le había mencionado el incidente a Teron. Al menos, no hasta entonces. Quizás estaba esperando un error mayor de Elara, o quizás, en lo más profundo de su ser, también había observado los pequeños cambios en Cayo, y no deseaba interrumpir el curso de los acontecimientos. Habían pasado 2 semanas desde entonces. Comunicación secreta. Lara escondía el libro de las emociones en la habitación de Cayo, debajo de la cama. Cada día, él desvelaba nuevos signos, dejando trazos sencillos para demostrar su aprendizaje. Un miércoles cualquiera, mientras Elara limpiaba el salón, Cayo entró, observó que estaban solos y entonces señaló: «Agua, por favor». Era la primera vez que le pedía algo directamente a ella. Elara respondió con una sonrisa y un gesto de confirmación. Bien, fue a la cocina, llenó un vaso y regresó, ofreciéndoselo al niño, que lo bebió lentamente, sin apartar los ojos de ella. Al terminar, hizo una señal. «Gracias». «De nada». Ella respondió con una señal. A continuación, hizo algo que casi le detuvo el corazón. Señaló. «¿Le gustaría ver algo?». Elara, curiosa, asintió. Cayo la llevó de la mano a su habitación. Allí, se dirigió a su escritorio y cogió un papel. Era un dibujo, no impecable, pero fácilmente reconocible, de Cayo Teron, y una figura que parecía ser Cristina, flotando sobre ellos como un ser celestial. Magnífico.
El ara le hizo un gesto con un nudo en la garganta. El ara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando Cayo le hizo un gesto. «Mamá guapa, mamá cielo, te echo de menos». «Lo entiendo», respondió ella. «Es natural sentir nostalgia». Cayo contempló el dibujo por un instante antes de añadir, «¿Papá triste?» «Sí», asintió el ara. Su padre estaba realmente muy triste. «Yo también triste», señaló Cayo. «Lo sé, cariño», afirmó ella. Pero él dudó, buscando las palabras adecuadas. «No tan triste cuando tú estás aquí», señaló finalmente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y Lara se inclinó ante él, luchando por reprimir el deseo de... Extendió la mano para abrazarlo. «Me alegro de poder ayudar», comunicó con una sonrisa. Pero antes de que pudieran hablar más, unos pasos en el pasillo los interrumpieron. El ara se levantó inmediatamente, fingiendo arreglar la colcha, mientras Cayo escondía el dibujo. Amanda apareció en la puerta. «Ah, aquí estás», le dijo a Cayo. «Hora de comer». Lanzó una mirada sospechosa a el ara, pero no dijo nada. Al salir, Cayo miró hacia atrás e hizo un discreto gesto a el ara. A partir de ese momento, el ara pasó el resto del día trabajando con una sonrisa en el rostro. Todo estaba funcionando. El progreso era lento, pero constante. Con paciencia, el ara trataba de ayudar a Cayo a romper su silencio. Al final de la tarde, al terminar su turno, ocurrió algo inesperado. Matilde la invitó al jardín, donde Teron estaba sentado en un banco, contemplando el horizonte. «Tu jefe quiere hablar contigo», dijo Matilde, con una voz que denotaba la sutileza de problemas inminentes. El ara, con el corazón acelerado, se dirigió hacia él. «Señor Monteiro, ¿quiere hablar conmigo?», preguntó, mientras Teron finalmente levantaba la vista. Parecía cansado, con ojeras marcadas, pero un nuevo brillo emanaba de sus ojos, una especie de cautelosa curiosidad. «Sí, el ara, por favor, siéntese». Ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia considerable. «Hoy ha ocurrido algo inusual», comenzó. «Mi hijo ha actuado de forma diferente en la terapia». El ara se esforzó por mantener una expresión neutra. Algo distinto, ¿sí? La profesional probó una nueva estrategia, pidiéndole que dibujara a su familia. Como de costumbre, ni siquiera tocaba el lápiz. Sin embargo, hoy Teron dudó, y la emoción le hizo trabarse al hablar. Hoy dibujó. Además, comenzó a usar gestos con las manos. ¿Gestos?, el ara se preguntó. Ella repitió, tratando de parecer sorprendida. La terapeuta afirmó que los gestos parecían señales, como un lenguaje de señas. Teron la miró fijamente. ¿Como el que mencionaste? El ara se atragantó. ¿Te refieres al lenguaje de señas? Él la observó durante un largo instante. ¿Tienes alguna conexión con eso? Era la prueba final. El ara podía mentir, intentar proteger su trabajo, o podía ser sincera y arriesgarlo todo. «Sí», confesó finalmente, «le enseñé algunos signos básicos». En lugar de la furia explosiva que había anticipado, Teron simplemente cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. «¿Por qué?», preguntó, buscando una forma de comunicarse. El ara respondió con amabilidad. Las palabras se habían quedado retenidas en su interior tras el trauma, pero eso no invalidaba la necesidad de expresarse. «¿Qué le has enseñado?», preguntó. «Primero, palabras sencillas. Amigo, agua, por favor, gracias. Después, emociones. Feliz, triste, enfadado, asustado, añoranza, añoranza», repitió Teron, como si ese sentimiento fuera algo singular y complejo. «Sí, echa mucho de menos a su madre y creo que se siente... ¿Por qué, entonces, me siento culpable por ello?». El ara ponderó cuidadosamente sus palabras. «A veces,
Cuando perdemos a alguien, sentimos que no podemos seguir adelante, que no tenemos derecho a volver a sentir felicidad. Especialmente los niños. No comprenden que quien se ha ido desearía que fuéramos felices. Teron se quedó en silencio durante un rato, asimilando las palabras de la terapeuta. «Es un avance significativo», afirmó ella cuando él finalmente habló. «Cualquier tipo de comunicación es preferible a la ausencia de comunicación». Es cierto, pero el deseo de volver a oír su voz es intenso. Teron confesó, casi en un susurro. «Quiero sentir cómo me llama papá, como en los viejos tiempos». «Lo entiendo», dijo Elara con amabilidad, «pero tal vez este sea el comienzo. Quizás necesite convencerse de que puede comunicarse de alguna manera antes de recuperar su voz». Terón la observó por un momento. «Pareces saber mucho sobre esto». Elara dudó, pero luego decidió revelar la verdad. Antes de limpiar casas, trabajaba como intérprete de lengua de señas. Trabajaba con niños sordos, pero Teron abrió mucho los ojos. «¿Por qué nunca lo mencionaste?» «Porque no lo consideraba importante. Vine aquí para ser limpiadora, no profesional de la salud mental». «¿Y tu hija?», preguntó con suavidad. «¿Has mencionado que tienes una hija?» «Sofía», respondió Elara, sintiendo el nudo en el pecho que siempre la acompañaba. «Murió hace 3 años. Tenía la misma enfermedad cardíaca que tu esposa». Teron palideció. «¿La misma?» «Sí, una cardiopatía congénita rara. De hecho, tu mujer era una de los principales especialistas en la materia. La vi hablando en un congreso médico, cuando trabajaba como intérprete. Era Teron. Parecía estar en silencio. Una coincidencia peculiar», concluyó Elara. «O tal vez no. Quizás por eso comprendo tan profundamente lo que Cayo está viviendo, ya que yo también perdí a alguien a quien amaba por encima de todo». Teron miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja con la puesta de sol. ¿Qué camino seguir? Dejar que se exprese como pueda. Elara respondió brevemente. «Demuéstrale que realmente le estás escuchando». Cuando él no hablaba, Terón decidió que Elara debía seguir trabajando con Cayo. 3 días después de la conversación en el jardín, Terón se trasladó a Nueva York por motivos profesionales. Antes de partir, invitó a Elara a su oficina y, para su sorpresa, le dijo: «Quiero que sigas enseñando señas a Cayo. La terapeuta cree que le está haciendo bien y he hablado con Amanda y la señora Matilde no se van a entrometer». Fue un cambio inesperado, pero muy positivo. Con la autorización de Teron, Elara aumentó la intensidad de las clases de lengua de signos. Cayo era un alumno dedicado que absorbía nuevos conocimientos con voracidad, esponja. En solo una semana, Cayo demostró su capacidad para expresar ideas complejas a través de sus gestos. No se limitaba a comunicar necesidades básicas o emociones simples, sino también recuerdos, miedos y sueños. Parecía que se había roto una barrera, liberando años de pensamientos reprimidos. En una tarde soleada, en el jardín, Elara había terminado su jornada de limpieza, pero ahora dedicaba 1 hora extra todos los días a trabajar exclusivamente con Cayo. Desde un rincón, Amanda observaba con cautela, todavía escéptica, pero siguiendo las nuevas instrucciones. «¿Quieres que te enseñe algo?». Elara hizo un gesto. Cayo respondió, curioso. Ella sacó una pequeña caja del bolsillo, revelando un sencillo collar con un colgante de ángel. Desde que Sofía se había ido, ella hacía ese gesto. Me sentía muy triste cuando la nostalgia la invadía y no podía hablar con ella.
Fue entonces cuando empecé a hacerlo. Ella sostuvo el ángel y cerró los ojos, como si estuviera transmitiendo un mensaje silencioso. Cuando el recuerdo de ella me invade, sostengo el colgante y hablo con ella en mis pensamientos. No estoy segura de si ella puede oírme, pero me reconforta. Cayo observó atentamente y a continuación, con timidez, hizo una señal. ¿Podría intentarlo? El ara le ofreció el collar. Cayo lo recibió con delicadeza, cerró los ojos y permaneció así durante casi un minuto. Al abrir los ojos, las lágrimas le corrían por el rostro. Era la primera vez que el ara veía una muestra tan clara de emoción en él. No pronunció ninguna palabra, solo extendió los brazos. Cayo dudó un instante antes de entregarse al abrazo, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos contenidos. El ara lo abrazó, sintiendo cómo sus propias lágrimas rodaban por su rostro. ¿Estás bien?, le preguntó en un susurro mientras le acariciaba el pelo. Es normal sentir tristeza, es normal llorar. Después de la separación, Cayo se comunicó. Hablé con su madre. ¿Qué le dijiste?, preguntó el ara con gestos. Le explicó que la echo de menos, que su padre está triste, que quería que volviera. El ara sintió que se le encogía el corazón. ¿Y crees que ella respondió? Cayo reflexionó por un instante, luego asintió con la cabeza. Sí, me pidió que cuidara de mi padre. Esa noche, en Nueva York, Theron estaba en su habitación de hotel, descansando después de un agotador día de reuniones. Impaciente, tomó su tableta y abrió la aplicación de la cámara. La seguridad de la mansión era un hábito que cultivaba durante sus viajes, una forma de sentirse cerca de Cayo, incluso a distancia. Por lo general, a esa hora lo encontraba en la habitación, jugando solo o ya durmiendo. Pero esta vez, la habitación estaba vacía. La preocupación se apoderó de él, llevándolo a alternar entre las otras cámaras hasta encontrarlo en el jardín con el ara. Intrigado, subió el volumen y acercó la imagen. Lo que presenció lo dejó atónito. Cayo y el ara estaban juntos en el césped, sus manos moviéndose en un ritmo sincronizado de gestos. No era capaz. Podía entender lo que decían, pero era evidente que se trataba de una conversación natural en la que Cayo respondía con prontitud, con los ojos brillando intensamente. En un instante, vio a el ara entregarle a Cayo un pequeño collar. El niño lo recibió, cerró los ojos y luego se echó a llorar. Theron casi soltó la tableta. Su hijo, que había permanecido inexpresivo durante 6 meses, lloraba abiertamente y, para su sorpresa, hizo algo aún más inesperado. Abrazó a el ara con fuerza, como si su destino estuviera entrelazado con el de ella. Con las manos temblorosas, Theron apretó aún más el zoom, buscando confirmar lo que veía. Sí, era realmente Cayo, su hijo, expresando emoción, comunicándose, viviendo. Cuando cesaron las lágrimas, observó a Cayo realizar una serie de gestos. El deseo de entender lo que intentaba transmitir era inmenso. ¿Qué pensamientos finalmente se estaban manifestando? A continuación, cogió el teléfono y llamó a Rodrigo, su asistente. Tengo que volver a Sao Paulo inmediatamente. Cancela todas las reuniones de mañana y reserva el primer vuelo disponible. ¿Ha pasado algo?, Rodrigo preguntó con inquietud. Sí, respondió Theron, incapaz de articular la confusión de sentimientos que lo asolaba. Creo que mi hijo está volviendo conmigo. Mientras esperaba en el aeropuerto, Theron no podía silenciar las imágenes que lo atormentaban. Durante meses había acudido a los mejores especialistas del mundo, gastando fortunas en tratamientos innovadores, además de hacer una oferta pública
que lo había expuesto al ridículo y a los estafadores. Y ahora, una antigua intérprete de lengua de signos que el destino había puesto en su camino, estaba logrando algo que nadie más había conseguido. Lo había conseguido. Había una belleza poética en ello. Cristina, como siempre, tenía razón al afirmar que las respuestas más significativas suelen surgir de los lugares menos previsibles. Durante el vuelo, Theron reflexionó sobre los últimos 6 meses. Su dedicación por curar a Cayo, por devolverlo a su estado anterior, lo había cegado ante la posibilidad de que tal vez eso fuera imposible. Quizás todos, incluido Cayo, necesitaban descubrir una nueva forma de existir, una nueva forma de comunicación para expresar la nueva realidad en la que se habían convertido tras la partida de Cristina. Y ahora Elara, cargando con su propia tristeza, le había demostrado a Cayo que existían otras formas de comunicación, otras vías de conexión. Al aterrizar en Sao Paulo, ya cerca de la medianoche, Theron se dirigió directamente a casa, con el corazón palpitante. No había informado a nadie de su inesperado regreso. La casa estaba en silencio y a oscuras cuando llegó. Subió directamente a la habitación de Cayo, abriendo la puerta con cuidado para no despertarlo. Su hijo dormía tranquilamente, con el pequeño muñeco de aviador agarrado en una mano, y, para sorpresa de Theron, observó el collar con un colgante de ángel colgado del cuello de su hijo. Su rostro, incluso dormido, mostraba una expresión diferente, más tranquila, menos cargada de angustia. Theron se sentó en el borde de la cama, contemplando la respiración de su hijo. ¿Qué intentas comunicarme con tus gestos? Hijo mío, susurró en voz baja, ¿qué has guardado en tu corazón durante tanto tiempo? Decidió que a la mañana siguiente le pediría a Elara que le enseñara el lenguaje de signos. Era necesario aprender el idioma de su hijo, en lugar de intentar obligarlo a usar el suyo. Al día siguiente, Elara llegó a la mansión a la hora habitual, ignorando el hecho de que ella había regresado. La expectativa de reencontrarse con Cayo la animaba. Había planeado con él trabajar en señales más sofisticadas ese día, relacionadas con sentimientos y recuerdos. Al entrar, Matilde la saludó. El jefe ha vuelto antes de lo previsto del viaje, le comunicó. ¿Desea verla inmediatamente en su despacho? Un escalofrío le recorrió el estómago. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Estaría enfadado por lo que había visto en las cámaras? Elara llamó suavemente a la puerta del despacho. «Entra», invitó la voz de Theron. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín. Se giró al entrar y Elara se sorprendió al notar sus ojos rojos, como si hubiera pasado la noche llorando o sin dormir. Respondió vacilante. «Buenos días. Os vi ayer», afirmó Theron, «en las cámaras». Elara tragó saliva, sintiendo el peso de la situación. «Supongo que ya sabía que estábamos colaborando en el jardín», murmuró. «No es eso lo que quería decir». Se acercó, con la voz cargada de emoción. «Vi a mi hijo sonreír por primera vez en 6 meses. Lo vi mostrar afecto, comunicarse, expresar algo más que esa tristeza constante». «Fue un momento mágico», pensó ella, vacilante. «Es realmente extraordinario». La voz de Theron vaciló. «¿Qué le dijiste? ¿Y él? ¿Qué te contó?» Elara dudó, sin saber qué compartir. «Le mostré un collar que uso para mantenerme cerca de mi hija. Él deseaba comunicarse con su madre y dijo que la extrañaba, que usted está melancólico, que desea que ella regrese». Theron
cerró los ojos, profundamente conmovido. Y además, él cree que ella le respondió, diciéndole que cuidara de su padre. Una lágrima recorrió el rostro de Theron, que la secó rápidamente. «Quiero aprender», afirmó de repente. «Quiero aprender a... Me gustaría comunicarme con mi hijo de la manera en que él ahora entiende. ¿Podría enseñarme libras?» Elara respondió, sorprendida y agradecida. Sería una gran satisfacción, no solo como limpiadora, sino como profesora especializada. Theron afirmó. «Quiero contratarla formalmente para eso. Puedo seguir con las tareas de limpieza», comenzó a decir ella, pero él negó con la cabeza. No, eso sería un desperdicio de sus habilidades y, sinceramente, un insulto después de todo lo que ha hecho por Cayo. Luego extendió la mano. «Empecemos ahora». Así comenzó una nueva etapa. Elara dedicaba las mañanas a enseñar a Theron el lenguaje de signos y las tardes a trabajar con Cayo. El progreso del niño era evidente, no solo en la comunicación por signos, sino en todos los aspectos. Se volvió más interactivo con otras personas, expresaba sus emociones con más frecuencia y jugaba de una manera más participativa. La terapeuta, que antes era escéptica con respecto al enfoque poco convencional, ahora lo defendía con convicción, impresionada por los resultados. Incluso Amanda y Matilde habían mostrado una postura más flexible al observar los cambios positivos en Cayo. En un día soleado, Elara se encontraba en la habitación de Melomamontio, Elara, enseñándole a Cayo el gesto para papá, y decidió que era hora de ayudarle a comunicar sus sentimientos sobre su padre, tal vez incluso animándole a progresar en la comunicación. Entonces le mostró la seña. «Papá». Cayo imitó el gesto, con la mirada fija. «¿Quieres decirle algo a tu padre?», preguntó Elara. Cayo reflexionó por un momento, mordiéndose el labio, y luego señaló. «Quiero decirle que lo quiero, que no estoy enfadado». Elara respondió con una sonrisa, elogiando la belleza del mensaje. «Estoy absolutamente convencida de que le encantaría saberlo». En ese momento, se abrió y Theron entró, más elegante y relajado de lo que Elara recordaba en semanas. Una sonrisa iluminó su rostro al encontrar a los dos sentados en la alfombra. «¿Estoy interrumpiendo la clase?», preguntó. «No», respondió Elara. «De hecho, estamos ensayando la señal para papá». Elara le mostró el gesto a Theron, quien lo reprodujo con maestría. Su aprendizaje de la lengua de signos había sido notable. Entrenaba sin descanso, decidido a dominar este nuevo lenguaje para comunicarse con su hijo. Cayo fijó la mirada de su padre en Elara, con los ojos muy abiertos y expresando una intensa emoción. Ella no pudo reconocer el sentimiento de inmediato. Era una mezcla de expectación y nerviosismo. Lara le hizo un gesto para que lo mostrara. Cayo respiró hondo, levantó las manos e hizo una seña a su padre, fijando la mirada en Theron. El rostro de Theron se iluminó. Se inclinó ante su hijo y respondió con el signo de hijo, acompañado de un gesto de amor. Una tensión que se había instalado en Cayo durante tanto tiempo, convirtiéndose en parte de su esencia, comenzó a disiparse. Sus labios temblaron. Fijó la mirada en Elara, que le devolvió una sonrisa, y luego volvió a mirar al... Y entonces sucedió. Cayo extendió el brazo, tocó el rostro de su padre y con un tono ronco, casi inaudible, murmuró: «Padre, todo se ha detenido». Theron se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Elara se tocó los labios con la mano, sin poder creer lo que acababa de oír. «Cayo»,
susurró Teron, con lágrimas desbordando sus ojos. «Papá», repitió Cayo. Su voz era ahora un poco más firme. «Te quiero». Las palabras salían lentamente, con esfuerzo, como si estuviera recuperando la capacidad de usarlas, pero eran claras, inconfundibles. Teron soltó un sonido que era una mezcla de sollozo y risa, y atrajo a Cayo hacia sí, envolviéndolo en un fuerte abrazo. «Yo también te quiero, hijo, con todas mis fuerzas». Cayo se aferró a su padre, con sus pequeñas manos apretando la ropa de Terón, como si el amor fuera algo frágil que pudiera desvanecerse. El ara, sin hacer ruido, retrocedió hacia la puerta, sintiendo que estaba observando un momento íntimo y precioso. Pero antes de que pudiera retirarse, Terón la vio. «Quédate», le pidió, con la voz temblorosa por la emoción. Ella dudó por un instante, pero luego asintió con la cabeza y se sentó en el borde de la cama, mientras padre e hijo permanecían unidos en un abrazo. 6 meses de silencio y sufrimiento, finalmente roto por 3 simples palabras. «Papá, te quiero». Tras un largo silencio, Cayo se apartó sutilmente y miró fijamente a su padre. «Lo siento», murmuró, con la voz aún temblorosa. «¿Por qué lo sientes, hijo?», preguntó Teron con amabilidad, sin presionarlo para que hablara. Cayo tragó saliva, quería expresarlo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Ah, no hay necesidad de disculparse, Teron», respondió, acariciando su... «Nunca. Lo entiendo». Cayo fijó la mirada en el ara. Luego volvió a mirar a su padre. «El ara me ayudó. Me enseñó a comunicarme con las manos cuando las palabras se vuelven imposibles. Sé lo que dijo Teron. Nos fue de gran ayuda. Perdió a su hija». Cayo continuó, con las palabras fluyendo ahora con mayor facilidad, como si cada una abriera el camino a la siguiente. «¿Cómo perdimos a nuestra madre?». Teron miró a el ara, con los ojos rebosantes de una gratitud que ninguna palabra podía expresar. «Sí, ella entiende la situación». «No se irá, ¿verdad?», preguntó Cayo de forma abrupta. Un temblor de ansiedad se insinuó en su voz. Teron pareció sorprendido por la pregunta, mirando a el ara y luego a su hijo. «No, no se irá», afirmó. «Si queremos que se quede, yo quiero», respondió Cayo rápidamente. Teron sonrió, secándose una lágrima. «Yo también», asintió. Esa noche, después de que Cayo se retirara a dormir, no sin antes despedirse de el ara con un «buenas noches», en voz alta y en lenguaje de signos, Teron la invitó a charlar en su despacho. El ara se sentía aprensiva, sin saber qué le esperaba. «No sé cómo agradecérselo», confesó. Él comenzó ofreciéndole un vaso de agua. No era necesario que respondiera, dijo sinceramente. Ver a Cayo hablar de nuevo era recompensa suficiente. Terón sonrió, con un ligero brillo en los ojos. Le preguntó si se marcharía. Ella supuso que él temía que, ahora que estaba hablando, su propósito allí se hubiera cumplido. «Entiendo su preocupación», dijo ella con amabilidad. «Pero Libras no es solo una herramienta pasajera. Puede ser una forma de expresión valiosa, incluso para quienes pueden hablar, especialmente para alguien como Cayo, que ha sufrido un trauma». «Estoy de acuerdo», afirmó Terón, sorprendiéndola. «Y por esa razón, deseo». «Tengo algo que proponerle», dijo, inspirando profundamente, como si estuviera buscando valor. «¿Recuerda mi oferta pública? Casarme con quien hiciera hablar de nuevo a mi hijo». El ara se sintió avergonzada. «Por favor», la interrumpió él, «no piense que lo hice por ese motivo». «Lo entiendo». El ara dudó, sin saber qué decir. «Créeme, sé lo que estás pensando. Y es precisamente por eso
por lo que estoy dispuesto a cumplir mi palabra. No por tu deseo de casarte, sino por tu verdadera preocupación por mi hijo, y no por mi dinero o mi posición. Elara negó con la cabeza. Theron no podría aceptar eso, pero no sería correcto. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un premio que se ofrece. Es algo que se construye entre dos personas que se conocen y se aman. Theron observó su rostro durante un largo rato. Tienes razón, por supuesto. Fue una propuesta motivada por la desesperación, no por el discernimiento. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada al exterior. ¿Sabes? Cuando Cristina falleció, pensé que nunca encontraría a alguien que comprendiera lo que estábamos viviendo. Cayo y yo. Creíamos que siempre estaríamos solos. Nuestro dolor. Al enfrentarse a ella, continuó, y tú apareciste con tu propia historia de pérdida, tu propia marca de sufrimiento que reflejaba la nuestra. Y, de alguna manera, eso lo cambió todo. Elara se quedó sin palabras, con el corazón acelerado. No te estoy ofreciendo un acuerdo ni un pago, dijo Theron con ternura. Te estoy pidiendo una oportunidad para descubrir si hay algo más allá de la conexión a través del dolor. Una oportunidad para crear algo nuevo, tú, yo y Cayo. Elara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mirándole a los ojos, confesó, «Tengo miedo. Después de perder a Sofía, juré que nunca volvería a permitirme amar con tanta intensidad. Es demasiado aterrador». Theron se acercó, comprendiendo ese sentimiento. Es como si el amor y el miedo estuvieran ahora eternamente entrelazados. Pero, quién sabe, tal vez esa sea la verdadera forma de amar. Quizás solo podamos amar de verdad cuando reconocemos el peligro. Extendió la mano, sin exigir una respuesta inmediata. Solo te pido que consideres la posibilidad de quedarte, no como la profesora, no en su función, sino como posible miembro de nuestra familia. Habían pasado 3 meses desde el regreso de la voz de Cayo. El cambio en la mansión Monteiro era notable. El silencio sofocante había dado paso a risas, conversaciones y, de vez en cuando, discusiones familiares comunes. Porque eso era lo que estaban construyendo, de forma gradual, pero innegable. Una familia. Eara había aceptado la invitación de Theron, no en una relación formal como esposa o novia, sino como alguien con un estatus único. Su vida se reconfiguró en torno a ellos. Seguía viviendo en su apartamento, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión, apoyando a Cayo con libras y aprendiendo cada día más sobre Theron. Las conversaciones eran delicadas, con avances y retrocesos, pero también cargadas de momentos de belleza inesperada, como cuando Cayo los vio tomados de la mano en el jardín y, en lugar de mostrar confusión o celos, sonrió e hizo un gesto a la familia. Ese viernes, después de que Cayo se retirara a dormir, Theron invitó a Elara a cenar en su oficina. Al entrar, se encontró con la sala, un ambiente transformado, con luces tenues y velas, un escenario íntimo, una pequeña mesa puesta para 2, situada junto a la ventana panorámica que ofrecía una vista deslumbrante de las luces de Sao Paulo. Sorprendida preguntó, «¿Qué es todo esto?». Theron sonrió, una sonrisa que traía un toque de nerviosismo. «Pensé que nos merecíamos una noche especial», respondió. La cena fue un éxito. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de Cayo, es cierto, pero también de sus propios anhelos, sueños y miedos. Era como si, después de meses compartiendo el día a día, estuvieran empezando a conocerse de verdad. Después de terminar el postre, Theron cogió algo.
De su escritorio sacó un papel enmarcado. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó, entregándoselo. Elara lo miró y sintió que su corazón se aceleraba. Era la promesa pública que él había hecho, ahora en pedazos, la propuesta de matrimonio para quien lograra que su hijo volviera a hablar. ¿Qué te llevó a guardar esto?, preguntó ella, intrigada. En respuesta, Theron le quitó el marco de las manos y con un gesto decidido rasgó el papel, primero por la mitad, luego en 4 partes y finalmente en pequeños fragmentos, para que comprendas que esto no hay nada más, afirmó, tirando los pedazos a la basura. No hay contrato, ni recompensa, ni obligación. Elara sintió un nudo en el pecho. Nunca imaginé que existiera algo así, confesó. Lo sé, respondió Theron con suavidad. Y por eso estoy haciendo esto, porque quiero que lo que haya entre nosotros sea verdadero, genuino, basado en quienes somos hoy, y no en una promesa hecha en un momento de desesperanza. Tomó sus manos entre las suyas. En ese momento, al hacer esa propuesta, sentía que estaba buscando a alguien que arreglara a mi hijo, tratándolo como si fuera una pieza defectuosa. Estaba destrozado. No me había dado cuenta de que era yo quien estaba fragmentado, incapaz de aceptar que nuestra realidad nunca volvería a ser lo que había sido. Theron respiró hondo, con evidente emoción en su voz. ¿No te has dado cuenta, Cayo? Le ayudaste a descubrir una nueva normalidad. Y en ese proceso también me ayudaste a mí, sin ofrecer soluciones milagrosas ni promesas vacías, sino simplemente demostrando que existen otras formas de conexión, otras formas de amar, además de las que conocíamos. Elara sintió lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. «Vosotros dos también me ayudasteis», susurró. La pérdida de Sofía me había dejado con la certeza de que nunca volvería a sentir ese nivel de afecto por alguien. El miedo a volver a amar, a sufrir otra pérdida, era inmenso. ¿Y ahora qué?, preguntó Theron, con los ojos fijos en los suyos. Ahora comprendo que el amor nunca está garantizado, respondió ella con sinceridad. Pero es lo único que realmente importa al final, el único remedio para el dolor. Theron sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Elara se encogió. ¿No es una propuesta de matrimonio? ¿Es él? Abrió la caja rápidamente. Todavía no. Era más bien una promesa. En su interior descansaba un delicado colgante en forma de manos, haciendo un gesto de libra para indicar el futuro. «Es precioso», susurró ella. «Quiero construir un futuro contigo», afirmó Theron, con la voz cargada de emoción. No un futuro construido a partir de una necesidad desesperada, ni para llenar el vacío dejado por Cristina, sino algo inédito, algo que honrara sus pérdidas, pero que no estuviera definido por ellas. Colocó el colgante alrededor de su cuello. Sofía y Cristina permanecerán para siempre. Somos parte de algo más grande. Seremos las estrellas que iluminarán nuestro camino en la oscuridad. Pero eso tocó el colgante con suavidad. Se trata de lo que podemos crear juntos, si tú quieres. Elara puso su mano sobre la de él. «Lo deseo», afirmó ella, simplemente. El beso que siguió fue delicado, emocionante, como el comienzo de un nuevo viaje, aterrador, pero lleno de posibilidades. Al separarse, Theron sonrió. «Hay una cosa más». Se levantó y se dirigió a la puerta, abriéndola. Para sorpresa de Elara, Cayo estaba allí, en pijama, con aire nervioso, pero «Pensé que estabas durmiendo», dijo ella, secándose rápidamente las lágrimas. Cayo, al entrar en la oficina,
confesó. Papá dijo que tenía una sorpresa para ti y yo quería ayudar. Entonces mostró algo que escondía a sus espaldas. Un dibujo hecho con rotuladores de colores. Los colores representaban 3 figuras entrelazadas. Un hombre alto, una mujer con cabello castaño y un niño pequeño. Por encima de ellos, 2 figuras aladas, una mujer y una niña, también coloreadas. Observaban las alegres escenas. «Somos nosotros», dijo Cayo. Explicó mientras señalaba. «¿Y esa es mamá?» Su dedo se dirigió hacia la mujer alada. «¿Y esa es Sofía?», dijo, señalando a la niña. «Nos observan desde arriba», añadió, «y están contentas porque nosotros estamos contentos». A Elara se le llenaron los ojos de lágrimas, abrió los brazos, y Cayo corrió hacia ella y la abrazó con cariño. «¿Quieres quedarte con nosotros para siempre?», le preguntó con voz suave pero firme. Elara miró a Teron, que la observaba con los ojos brillantes de emoción. Entonces la atención se centró en Cayo, y él respondió con voz firme. «Sí, quiero quedarme con vosotros para siempre», afirmó con una sonrisa radiante que iluminaba todo el mundo en sus labios. Lo sabía, lo expresó con la certeza de un niño. «Mamá me aseguró que te quedarías», preguntó Elara con delicadeza. «Sí, cuando me comunico con ella a través del collar de ángel», fijó la mirada en su padre. «Ella también me dijo que ya no tienes que cargar con la tristeza, papá, que se te permite volver a ser feliz». Terón se arrodilló junto a ellos y los abrazó con cariño. «Lo entiendo, hijo. Estoy empezando a comprenderlo». Esa noche, después de que Cayo finalmente se durmiera, Elara y Terón permanecieron en la terraza contemplando el cielo estrellado. La comunicación era silenciosa, pero profunda. Sus dedos entrelazados expresaban todo lo que necesitaban. Bajo el manto de estrellas, Elara reflexionó sobre la vida, con su naturaleza extraña y maravillosa, sobre cómo el dolor más intenso puede dar paso a un nuevo tipo de felicidad, cómo el silencio se transforma en una nueva forma de amor. En la habitación contigua, Cayo dormía plácidamente. El muñeco de aviador y el collar de ángel, conservados con cariño, junto a su cama. Y en algún lugar más allá del firmamento, Elara soñó con Sofía y Cristina, observando, tal vez incluso regocijándose, esta nueva familia creada no a pesar del dolor, sino a través de él. «¿En qué se fijan tus pensamientos?», le preguntó Terao amablemente, apretándole la mano. Elara sonrió, contemplando el cielo. «Estoy pensando que algunas historias no terminan como prevemos. Algunas historias se reescriben, adquieren nuevos capítulos de forma inesperada». «¿Y la nuestra?», preguntó él. «¿Qué opinas? ¿Qué será lo siguiente?». Ella se volvió para mirarlo, reconociendo en él no solo al hombre del que se estaba enamorando, sino también el potencial de un futuro compartido. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Y esa es la parte más encantadora. Lo descubriremos juntos, día tras día, palabra por palabra, ya sea a través de la habla o de señales». Terón sonrió e hizo la señal de amor, seguida de la señal de siempre. Elara respondió con la misma gracia, deslizando sus dedos en el aire nocturno, tejiendo promesas silenciosas bajo el cielo salpicado de estrellas. En algunos momentos reflexionaba. Las manos expresan lo que las palabras no pueden, y a veces el silencio se rompe, no con una palabra, sino con un gesto, una mirada, un corazón que se reconecta con la posibilidad de amar. Ese mensaje trascendía cualquier palabra. Y entonces, ¿qué te pareció la narración? Comparte tu opinión en los comentarios.
Nos gustaría conocer tu perspectiva. No olvides darle me gusta al video para ayudarnos y suscribirte al canal. Hasta pronto.